Qué alegría poder compartir un día más, un domingo especial, donde juntos estamos empezando, estudiando y meditando el pan diario de cada día, ¿no? Nuestro maná espiritual, el estudio diario de la palabra de Dios. Estamos en la lección número 12 y compartiendo este día especial el título Sumisión para el servicio. Vamos a estudiar, a meditar una parte especial de la Biblia, el ejemplo de Cristo, lo que hizo Cristo para poder salvarnos y lo que está haciendo ahora para que tú y yo podamos aceptar esa salvación. Y en este día especial, día domingo, no estoy solo. Durante esta semana estaremos compartiendo con la hermana Irma. Hermana, qué alegría una vez más compartir este domingo especial. Que el Señor la bendiga grandemente. Gracias, pastor, por la buena introducción a este programa, ¿no? De la Iglesia en Estudio. Agradecemos también a los que nos escuchan por medio de la televisión, por medio de su canal. Queremos hacerles una invitación. Y la invitación es la siguiente: compartan este canal. Compartan este segmento. ¿Por qué? Porque es aquí donde estudiamos la palabra de Dios, donde por la gracia del Señor nos da la oportunidad de poder abrir su palabra y juntos estudiar y crecer en gracia y en sabiduría. Que el Señor les bendiga. Y muy bienvenidos. Y gracias, pastor, a usted por la invitación también. Qué bueno, ¿no? Cada día, cada uno de nosotros estudiando diariamente la presencia de Dios. Así es. Este día hay que conversar mucho, hermana, hay muchas cosas especiales, pero lo primero que vamos a hacer es invitarte a que juntos podamos pedir la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar. Eterno y cariñoso Padre Celestial, gracias una vez más por tu amor y tu misericordia, ya que estábamos perdidos y tú te despojaste, te hiciste hombre. El Verbo se hizo carne y vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Permítenos ahora, al estudiar tu palabra, que tú hables a nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos reflexionar en el estudio diario de tu palabra. Danos tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sumisión para el servicio. ¿Qué significa la palabra sumisión? Significa estar debajo de o al mando de o dejar algo, ¿no? Y el Señor realmente nos dio el ejemplo principal de lo que significa la palabra sumisión. Abramos nuestra Biblia en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 9. Y aquí encontramos uno de los párrafos más bonitos de la Biblia. Me encanta predicar sobre este tema. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o el cual siendo Dios es la traducción correcta, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino a la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para rematar esa parte y no dejar afuera el versículo 10, y sobre ese nombre se doble todas las rodillas, y sobre el nombre de Cristo Jesús se doblen todas las rodillas. Agregando, pastor, agregando. Vamos a agregar un versículo más, Lucas capítulo 19 y el verso 10. Para complementar un poquito lo que dice aquí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos que estos dos versículos pues van muy de la mano, ¿no? Son unos versículos que inicialmente tenemos al principio de la lección para poder nosotros agarrar todo este estudio de toda esta semana. Y día a día pues se van distribuyendo los versículos, aunque nosotros no los mencionamos, pero están en su lección, para que ustedes también pues vayan abriendo la palabra, busquen esos versículos y así nos van siguiendo en la lectura a nosotros. Adelante, pastor. Y cuando participen en su escuela sabática, ¿no? Sí, puedan también tener
argumentos para poder estar preparados y presentar defensa, ¿no? Sí. Ya que el estudio diario de la palabra de Dios nos fortalece. Amén. Es interesante mirar este punto de vista. Hay mucha discusión teológica con respecto a lo que Pablo escribe a la iglesia de Filipenses o a la de Filipo, ¿no? Y es mal entendido esta frase, siendo en forma de Dios. Hay muchas iglesias que mal usan esta frase, decir, no es Dios, solo es forma de Dios. Y totalmente, no quiero dar nombres de otras denominaciones porque no estamos acá. El propósito de nuestro canal no es atacar, no es criticar, sino más bien es predicar la palabra de Dios, abrir los ojos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para aceptar la verdad acerca de la Biblia. Y Filipenses no se contradice a otros profetas. Pablo no se contradice a otros escritores bíblicos. Pablo tiene el mismo sentir que otros escritores bíblicos con respecto a la divinidad y a la humanidad de Cristo. Hagamos una comparación para mirar lo que significa en forma. Aunque la palabra ahí correcta no es forma, sino es Dios mismo. No es en forma de Dios, sino que es la forma de Dios. Mira cómo cambia una palabrita. A veces el español no es lo mismo cuando uno traduce del inglés al español y dice, no, ese no es el sentido, es otro. Ahora imagínense del griego al español, los sentidos muchas veces cambian, ¿no? Porque nuestro idioma es tan variable que a veces una palabrita puede dar el sentido equivocado. Pero aquí viene nuestro concepto de interpretación bíblica, que no sacamos una base doctrinal o una barrera doctrinal o una doctrina solamente basada en un versículo, sino que tomamos posesión doctrinal de qué es lo que dice la Biblia con respecto a ese tema. Porque si yo tomo un versículo y lo saco de su contexto, puedo hacer un pretexto de eso y poder decir cualquier cosa que la Biblia no lo dice. Entonces, acá la Biblia no quiere decir que Dios era forma de Dios. Era el mismo Dios. Miren lo que dice Juan con respecto a esa parte, sin irnos muy lejos. Juan capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Que está ligado. Yo por eso no pierdo. Aquí mi dedo puse para no perder Filipenses porque vamos a ir mirando ambas cosas. Juan capítulo 1 ahora no usa la palabra forma, sino usa la palabra verbo, ¿no? Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esta palabra era es la misma que usa Pablo, forma de Dios. Yo puedo decir o forma o era Dios. Era Dios. Entonces no es que era una forma de Dios, sino que era el mismo Dios. Este estaba al principio con Dios. Y si vamos a Filipenses dice, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual que Dios. Si comparamos Juan, dice, era Dios, igualdad de condiciones, igualdad de poder. Entonces, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, como creemos nosotros los adventistas, son iguales. No hay un grado de superioridad. Y miren, si nosotros lográramos entender esta parte, hermana Irma, valoraríamos más lo que Cristo hizo por nosotros. Valoraríamos más. El otro día me pasó algo chistoso en mi iglesia de Glendale, donde yo soy pastor. No digo que otros no lo hayan hecho, no lo sé, pero llegó la hora de la comida y entré a la cocina, entré al comedor, voy siempre, entré para la cocina, ayudé a servir, después ayudé a limpiar, a barrer, y el Señor dice, pastor, usted no debe hacer eso, usted es el pastor. Debe ponerles el ejemplo. Entonces, yo me le reí y le digo, no, hermana, yo debería hacer más cosas, ¿no? Debería traer yo mismo, hay la comida, debería traer. Y dice, no, usted, a veces uno mira grados
Nos han enseñado nuestra sociedad a mirar grados. Esta persona está un poco más arriba que mí, esta persona está un poco... Y la sociedad ha hecho eso. Yo no puedo saltarme yo de grado. Si, por ejemplo, voy a hablar con alguien, no puedo llamarle ahí directamente. Llamo a la secretaria pregunta, sacamos una cita. Con los doctores pasa eso. Uno no puede hablar directamente con los doctores. ¿No? Entonces, la sociedad nos ha enseñado que hay grados. Y el de acá arriba no puede estar igual de condiciones con el de acá abajo, mucho menos el de acá arriba hacer algo por el de abajo en cuanto a servicio. Pero el Señor nos deja una gran lección. Juan describe que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por Él, y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Y Filipenses dice, se despojó de sí mismo. ¿Qué significa la palabra despojar? No significa dejar. Es, por ejemplo, ¿no? Usted llega de su trabajo y utilizó un reloj. Ahorita no lo tenemos porque estamos con nuestros celulares ahora, pero no, antes uno utilizaba un reloj y yo recuerdo que a veces uno le decía, no, este negro es para el martes, este miércoles. Al menos hay las mujeres que les gusta estar combinadas. Bien combinaditas. Sí. Uno llega a la casa después de su trabajo, se saca su reloj, lo deja en su lugar donde saben poner, cuando hay orden, uno sabe dónde dejar todas las cosas. Y al siguiente día lo vuelve a tomar. Pregunto, ¿dejó de ser su reloj durante toda la noche? No, siguió siendo reloj. Siguió siendo reloj. ¿Solamente qué hizo? Se despojó, se lo quitó. Esa es la palabra correcta. Dios no dejó, Jesús no dejó de ser Dios cuando vino. Y uno dice, ¿y cómo comprendo, pastor, eso? A veces sabe que es muy difícil comprender eso. Un día escuché una predicación del pastor Gambetta en Southgate. No recuerdo qué escritor utilizó, por eso no lo voy yo para mencionar. Y él dijo que un niño estaba jugando en la playa, en la arena. A veces cuando uno va, qué divertido que es jugar con la arena. Al menos en estos calores da ganas de ir a la playa. Y un adulto se le acerca y le dice al niño qué está haciendo, porque con su baldecito estaba trayendo el agua de la arena y poniendo en su pequeño hueco que hizo. Y él decía, estoy tratando de poner todo el agua del mar en el huequito que yo hice. Eso es imposible. A veces pasa algo parecido con las cosas de Dios. Nosotros queremos entender todo lo que es Dios en nuestra mente tan pequeña que es difícil de comprenderlo. Despojar, forma de Dios, siendo Dios. ¿Cómo alguien divino puede hacerse hombre? ¿Cómo alguien que tenía la adoración de los ángeles, el reconocimiento que con su poder, con su palabra, hermana Irma, hizo todo, se puede hacer hombre y vivir una vida humilde? Ni siquiera vino a ser un hombre famoso. Sí. Trabajó en la carpintería con su padre, trabajó con sus manos. Hizo trabajos o nos dio ejemplos de humildad y de abnegación. Que a pesar de que él era Dios, no se mantuvo con ese, podríamos decir, con ese orgullo de decir soy Dios y yo no me voy a someter o me voy a bajar a hacer tal cosa. No, fue todo lo contrario, porque Él nos quería dar una lección precisamente de eso, de humildad, de cómo tú puedes ganar más siendo humilde, abnegado, que siendo altanero y siendo todo lo demás, que a través de esta semana vamos a ver nosotros lo que pasó con el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha dado varios ejemplos, tenemos a través de toda la palabra, donde se nos habla bastante de lo que el Señor nos dejó como ejemplo. Hay un versículo que quiero que quede claro para memorizarlo en este día, acerca de las cosas de Dios, porque hay muchos que dicen, no, yo no puedo comprender cómo un Dios se hizo hombre. Miren lo que dice este versículo en Juan 3:12.
San Juan capítulo 3, Versículo versículo 12. Esa es la clave para entender, creo, este día. San Juan 3, 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os digo las celestiales? ¿No estamos preparados, pastor? Creo que espiritualmente no estamos preparados Nuestra para mente. poder. Ya, es muy, ¿Cómo muy el niño puede limita. meter todo el mar, todo el En un agua huequito. del mar en algo tan pequeño? ¿Cómo yo puedo entender el poder de Dios, el amor de Dios? Si a veces, yendo a la cruz, yo creo que no hay ningún ser humano que aunque sea no haya visto una película de las que salen en diferentes meses ahí del año, o haber escuchado de hablar de Jesús. Por algo la palabra de Dios es predicada, por algo en nuestro canal, por algo en nuestras redes sociales, por algo pedimos que compartan nuestra programación para que el amor de Cristo pueda alcanzar los corazones y las personas puedan tener la oportunidad de ser salvos. Volvamos nuevamente a la parte de la sumisión. Y acá en Filipenses vemos 3 pasos que demuestran lo que el Señor hizo para servirnos. Primer paso, el sentir que tuvo Cristo. El deseo. Inmediatamente que el hombre necesitó de un Salvador, Jesús se ofreció como voluntario, dice la hermana Elena White, en Historia de la Redención. Él no pensó 2 veces. Él dijo, yo voy. Y si aplicamos el versículo de Juan 3:16, que es muy conocido, no tenemos necesidad de ponerlo en pantalla porque lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. Pero ese Hijo no vino obligado. Vino voluntariamente. Vino con el sentido, con el deseo. Entonces aquí se cumple, aquí le da más énfasis este versículo. No es que como cuando uno llega a la casa y le dice, mijo, dame lavando los platos. Y uno va, hace su trabajo y regresa y los platos siguen sucios. Y uno dice, no, te pones a lavar ahora. Y el niño va y lava a regañadientes y el padre dice, hoy mi hijo lavó los platos. No, esa no es una sumisión. Esa no es una sumisión. A veces yo llego de mi casa y mi hija más pequeña, como es más pequeña, no le dejo muchas tareas, tienen que hacerlas. Le digo, mi hija, lava apenas tu plato que usas. Y cuando yo digo, dicen, papi, trapié, tendí la cama, tendí también tu cama, acomodé tus zapatos. Wow. Y uno dice, wow, no, el servicio. El servicio. El Señor no solamente le dijo, tú vas a ir. Él dijo, yo quiero ir. Y vino a mostrar todo su amor. El primer paso, el deseo. El segundo paso, renunciar a su parte divina. Ojo, no quiere decir que dejó de ser. Explicamos con nuestro reloj, podemos explicar con nuestra ropa, con nuestros zapatos, con algo que es nuestro. Lo dejamos de utilizar por un tiempo y después de un tiempo lo vuelvo a repetir. Hoy en día, la mayoría de los que vivimos en el sur de California tenemos guardada toda la ropa de frío. Regularmente o así no es se así, hace, ¿no? sí, Tenemos guardadas las cobijitas gruesas, las chamarras, dicen los de México, las chamarras gruesas, las bufandas o las mascadas, todo no lo de están frío. a la disposición. ¿Dejaron de ser nuestras? No, siguen No. siendo Lo mismo es con Dios. con el Señor. A veces uno puede decir, pero ¿cómo, pastor? Recuerda, si el Señor hubiese hablado de manera directa con nosotros, ¿cómo lo entendemos? Si a veces hablándonos de manera tan humana, la muerte de cruz, su sacrificio, lo que Él hizo, no entendemos. Se despojó de sí mismo siendo forma de Dios, renunció a ser igual a Dios y se convirtió ¿en qué? En un ser humano. No tuvo una vida larga ni tranquila, sino que se hizo obediente. Y no a cualquier muerte, sino que la Biblia dice a la muerte de cruz. Quiero leer algo especial que la hermana Elena de White nos trae con respecto a la negación. Y hay una historia especial acerca de un pueblo de los valdenses, testimonios para la iglesia,
tomo 1, página 331, la hermana Elena White dice: se me hizo recordar el caso de los valdenses y los que habían sufrido por su religión. Estudiaron concienzudamente la palabra de Dios y vivieron de acuerdo a la luz que resplandeció sobre ellos. Fueron perseguidos, echados de sus hogares, fueron privados de sus posesiones y habían adquirido con mucho esfuerzo. Sus casas fueron quemadas, huyeron a las montañas donde sufrieron penalidades, incertidumbre, soportaron hambre, fatiga, frío, desnudez. La única ropa que muchos de ellos poseían, conseguían que eran de pieles de animales. Wow. Siguiente párrafo. Pero esos cristianos, esparcidos y sin hogar, se reunían para unir sus voces e himnos y alabar a Dios por ser considerados dignos de sufrimiento por el nombre de Cristo. Se animaban y se alegraban mutuamente y estaban agradecidos aún por sus moradas miserables. Muchos de sus hijos se enfermaron y murieron de hambre y de frío, pero sus padres no pensaron ni por un momento renunciar a su religión. Valoraban el amor y la forma en que Dios los hizo para tener la tranquilidad de sus hogares. Recibieron consuelo de Dios y con agradable anticipación contemplaron el premio y la recompensa futura. Es una historia muy especial que pasó en nuestra era. Un pueblo perseguido. Pastor, ellos pueden leer más acerca de esto de los valdenses, ¿no? Sí, ahí sí. que es en el conflicto de los siglos. Ahí en el conflicto, de los siglos, ¿no? En los primeros párrafos, cuando la iglesia es perseguida por un poder, ellos no renunciaron. Ellos renunciaron a sus cosas, a sus casas. Muchos habían ahí ganado, bueno, habían hecho casas lindas, pero todo eso lo renunciaron por Dios. Así es. Por eso, como dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Creo que al menos los valdenses tenían un objetivo, ¿no? El hecho de que ellos habían sufrido, se habían despojado, entra la palabra, ¿no? Se despojaron nuevamente de todo lo que ellos tenían con un solo objetivo: servir a Dios, humillarse ante el Señor y que el Señor pudiera hacer de ellos un pueblo. Pero qué recompensa final, ¿no? Qué recompensa final. Pues la recompensa es lo que nos dice aquí, Mateo 5:10, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Ejemplo claro que el Señor nos deja, primero, despojarse de nuestra vida, Así despojarnos. Y Mateo mismo dice que dejar nuestra carga y llevar el yugo de Cristo. Dejar nuestro yo. Y adelantando un poquito más para la voluntad de Cristo, ¿no? Dejar nuestro yo, despojarnos. Creo que eso es lo más difícil. A veces somos acostumbrados a que todo lo hagan para nosotros, que todo gire alrededor nuestro, mío. Que en mi trabajo yo soy el más importante. Si tal vez Dios nos ha permitido llegar a tener algún grado humanamente, porque para Dios todos somos iguales. Amén. La meta sería entre más alto, más humilde, más sirvo. Exacto. Entre más alto, más humilde. Miren cómo es. Pero hoy en día, creo que lo que nos pasa es todo lo contrario. Entre más alto, más orgulloso y más vanidoso. O sea, es todo lo contrario a los frutos del Espíritu. ¿Sí? Que es lo que estudiábamos la semana pasada. A mí me gustaría concluir casi ya, pastor, con esta nota, donde lo que el Señor busca en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 80, donde dice lo siguiente: Dios quiere obreros fieles y dedicados a la oración, que siembren junto a todas las aguas. Los que trabajen así se sorprenderán al ver cómo las pruebas, resueltamente soportadas en el nombre y con la fuerza de Jesús, darán firmeza a la fe y renovarán el valor. En la senda de la humilde obediencia hay seguridad y poder, consuelo y esperanza, pero los que no hagan nada por Jesús perderán finalmente su recompensa.
Sus manos débiles no podrán aferrarse del poderoso. Sus rodillas vacilantes no podrán soportarlos en el día de la adversidad. Los que den estudios bíblicos y trabajen para Cristo recibirán el premio glorioso y oirán el bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Qué linda promesa, terminamos, qué linda promesa, qué lindo párrafo especial. Dios quiere obreros así. Bien. Pero como para terminar, qué mejor con la misma palabra de Dios. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Queremos que los frutos de Cristo reinen en nuestra vida. Amén. Debemos humillarnos, debemos ser humildes y tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Amén. Un feliz domingo, igualmente, hermana Irma. para usted. Que la bendición de Dios pueda estar presente en su vida y los mismos deseos a cada uno que han compartido esta lección especial. Que el Señor los bendiga grandemente.